Anote el título del mensaje. He titulado esta enseñanza: reteniendo lo que recibo. Reteniendo lo que recibo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Reteniendo lo que recibo. Hay un llamado para nuestras vidas que debemos cumplir el propósito de Dios. Y hay algo que me asombra de parte de Dios. Él constantemente está dando. Él constantemente está dando. Él constantemente está derramando sobre nuestras vidas algo. Decía una frase que me gusta mucho: no digas que Dios no habla cuando tu Biblia está cerrada. No es que mi Dios no me habla. Abre tu Biblia y Dios te va a hablar. Entonces Dios constantemente, Él constantemente está dando algo. Él constantemente está derramando algo sobre nuestras vidas. Estaba una pequeñita en su casa con sus papás y le pregunta a su mamá: mamá, ese libro ¿qué es? Ese libro que está ahí en la mesa, ese libro que siempre está ahí, ¿qué es? Hija, esa es la palabra de Dios. El libro ese que está ahí, el que tiene lleno de polvo y telarañas y que siempre está ahí, ¿qué es? Hija, es la palabra de Dios. Oye, mami, ¿no será mejor que se la regresemos a Dios porque está ahí sin usarse todo el tiempo? Y pues si es su palabra, pues vamos a regresársela porque la tienen ahí guardada. Amados, qué impresionante gente que tiene acceso a su palabra, pero no entra a su palabra. Porque déjeme decir algo: Dios constantemente está hablando. Dios siempre está dando algo. Pero ¿por qué será que parece que no permanece nada de lo que recibo? ¿Por qué será que parece que el Señor habla y da algo, pero pareciera que entra en saco roto, o entra por un oído, sale por el otro, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo con nuestro caminar, con nuestra vida? Jeremías capítulo 2 verso 13, Dios dice esta palabra a su pueblo y revela el problema del corazón. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Cuál fue el primer mal que hizo su pueblo? Lo dejaron. Dejaron de buscarlo, dejaron de orar, dejaron de leer la palabra, dejaron de congregarse, dejaron de estar en donde Él estaba, dejaron al Señor, que es fuente de agua viva. ¿Y cuál fue el segundo mal? Que cavaron para sí mismos cisternas. ¿Cisternas qué? Rotas, que no retienen agua. Y esa es la condición del corazón del hombre. Cuando nos apartamos de Dios y cuando nos salimos del propósito de Dios, todo lo que hacemos lo echamos en una cisterna rota que no retiene nada. Y eso es peligroso, porque andamos por la vida cansados, andamos por la vida desesperados, andamos por la vida tristes, andamos por la vida frustrados, porque no estamos reteniendo nada de lo que recibimos. Ya sean cosas buenas, nada lo podemos retener, porque es una cuestión del corazón, es una cuestión del espíritu. Y todo comienza con el primer mal que hizo el pueblo para con Dios, que fue dejarlo a Él. Mientras más nos apartamos y alejamos, más nos enfriamos. Y mientras más nos enfriamos, amados, estamos cavando para nosotros mismos cisternas rotas que no retienen agua. Y ese es un problema grave en el corazón del hombre. El corazón del hombre, escuche esto, por naturaleza es insaciable. El corazón del hombre por naturaleza es insaciable. Entonces, tú y yo tenemos una naturaleza insaciable. Queremos constantemente más.
Escuché esta semana una frase que me gustó mucho. Dijo un hombre: nosotros tenemos en nosotros un vacío del tamaño de Dios, y nada lo va a llenar a menos que Dios esté ahí. Nada va a llenar el vacío que podamos sentir en nuestro corazón día a día, semana a semana, si Dios no está ahí. Pero para eso yo tengo que aprender a retener lo que recibo, a retener la enseñanza que Él me da, a retener lo que Él plantea en su palabra para que yo viva de acuerdo a ella. La Biblia nos enseña la importancia de retener, la importancia de retener. Si quiere apuntar este subtítulo y por favor, a ver si me puede seguir en los versículos, porque son un montón. Primero, Proverbios capítulo 4, verso 13. Todos van a estar en la pantalla, no se preocupe. Dice: retén ¿qué? El consejo, no lo dejes. Y luego le hace un énfasis: guárdalo. Y mire qué impresionante lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque eso es tu vida. ¿Será importante retener lo que Dios nos da? Si es la vida misma, claro que es importante. Señor, no quiero que se me pierda, no quiero que se me vaya, ¿verdad? Dice la escritura en Tesalonicenses capítulo 5, verso 21: examínenlo todo. ¿Y qué dice? Reténganlo. Bueno, retener. Sosténganse, aférrense a esas verdades. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15, dice la palabra: así que, hermanos, estén firmes. ¿Y qué dice? Y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, dice el apóstol Pablo. Retengan la enseñanza, la palabra. ¿Qué fue lo que nos habló el Señor la semana pasada? Ya cayó en saco roto, ¿verdad? ¿Qué nos habló el Señor? Los que estaban en línea no lo vieron porque se nos fue el audio, lo siento mucho. Pero los que estamos aquí, ¿qué hablamos? Los dones del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Los dones del Espíritu Santo. ¿Qué nos predicó el apóstol Paco cuando vino a predicar? Esa estaba buena, estuvo buena esa. Es un título así bien práctico. ¿Se acuerda? Se vale sacar las notas. El apóstol. ¿Qué página? ¿Por qué será que no cambio? Fue el título del mensaje, ¿se acuerdan? ¿Por qué será que nos habló de los diferentes tipos de tierra y cómo? ¿Se da cuenta cómo es importante retener? Alguno va a decir: pastor, yo no me acuerdo ni qué desayuné y eso que fue hace rato. A lo mejor es como yo, que tiene mente de teflón. Yo también tengo mente de teflón. A mí se me olvida todo. Yo tengo un problema también así con eso. Pero no actúo conforme a esa capacidad, sino actúo conforme a la capacidad del Espíritu que está en nosotros. Y por eso podemos retener y guardar. No por una capacidad que tengamos nosotros, sino por el Espíritu que está en nosotros, que nos recuerda todas las cosas. Entonces dice la Escritura que retengamos y guardemos todo lo que hemos recibido. Por eso es bueno que tomes nota, por eso es bueno que escuches la predicación otra vez, por eso es bueno que repases lo que recibes, porque eso te va a ayudar a retener, a guardar en tu corazón la enseñanza que Él te da. Hay gente que es buena para retener los chistes. Ahí me dicen: pastor, qué buen chiste se aventó, hermano. Mejor retenga el versículo que le dije. En lugar, no, qué buena anécdota, esa anécdota que contó, hermano. Mejor acuérdese del mensaje, el título del mensaje mínimo. Recuérdelo, ¿verdad? Porque si no retenemos, amados, nos estamos perdiendo todo lo que Dios está derramando en nuestras vidas. Timoteo capítulo 1, verso 2 Timoteo 1, 13 al 14 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahí está hablando que guardemos y retengamos el don de Dios en nuestras vidas. Entonces, lo que el Señor da y deposita en nosotros no es para que lo tiremos y lo perdamos. No es para que saliendo por la puerta se te olvide y lo eches por la ventana.
Es para que lo retengas, lo guardes, lo vivas y te transforme para siempre. Ese es el propósito de retener todas las cosas. Dice Proverbios, esto es vida, ¿verdad? Esto es vida. Corintios capítulo 11, versículo 2 dice: les alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí. ¿Y qué dice? Y retienen las instrucciones tal como se las entregué. Y un pasaje muy impresionante de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, verso 11. Jesús dice esto, y esto es un mensaje para hoy: he aquí, yo vengo pronto. Yo lo creo, Él viene pronto. Y mira la instrucción que Jesús le da a la iglesia. ¿Qué le dice? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sé una persona que recibe y retiene y guarda y no se olvida y permanece y actúa en ello y vive de ello y cree en ello y es transformado por esa palabra. Ese es el propósito, amados. Ese es el propósito que tú y yo tenemos para retener lo que Dios nos da. Amén. Entonces hay que entender este principio una vez más. Vamos a ponerlo sobre la mesa. Dios siempre está dando algo, siempre. Siempre, no hay un solo día, amados, en que tú digas: no, es que hoy Dios no me habló, no es que hoy yo no sentí su presencia, no es que yo no existe un solo día de nuestras vidas sin que Dios dé algo a nosotros. Él es eterno, Él es perfecto y Él siempre tiene algo para que tú y yo podamos recibirlo. Por lo tanto, debemos de estar expectantes, abiertos, constantes, listos, preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces Dios siempre está dando algo. Y después aprendo la importancia de retener lo que Él me da. Amén. Darle importancia a no decir: qué bonito mensaje. No, amados, no diga qué bonito mensaje. Diga: ¿cómo aplico ese mensaje? Qué bonita enseñanza en los grupos en casa. No se quede nada más en qué bonita enseñanza en grupos en casa. Diga: ¿cómo aplico esta verdad a mi vida? ¿Cómo camino en esta verdad? Eso es retener y guardar. Eso es poner en nuestro corazón y plantar en el corazón la palabra que Dios trae a nuestras vidas. Entonces es importante retener, porque esto es vida para nosotros. Ahora, hay dos maneras de vaciar nuestras vidas. Hay dos maneras de vaciar nuestras vidas. La primera es dando de lo que Dios me da. Es una manera sana, natural y buena de vaciarnos. Dar lo que de gracia hemos recibido, dice su palabra, ¿verdad? Si el Señor me da, yo también doy, ¿verdad? Esa es una manera sana en la que yo puedo dar, ¿verdad? No estamos perdiendo, al contrario, estamos sembrando para que haya una multiplicación de lo que Dios nos ha dado. Amén. Todo lo que se da en el reino de los cielos es ganancia. Jesús dijo: mejor es dar que recibir. Entonces la palabra nos enseña que tú y yo damos, y es una manera de vaciarnos. Es una manera de dar, de vaciarnos. Los que han compartido y han dado la palabra, o comparten un estudio, o enseñan algo, me podrán entender. O a lo mejor has orado por alguien, ¿verdad? Y has ahí ministrado su vida y le has impartido lo que Dios te ha dado. ¿Cómo terminas cuando acabas una administración de esas, verdad? Como si te hubieras peleado con el Canelo en su prime time, ¿verdad? Y te empiezan a doler los brazos y te duele la espalda y andas bien cansado y andas agotadísimo. Mi esposa el viernes se aventó un maratón desde la mañana, compartió con las mujeres en la mañana. Luego tuviste fue una junta, y luego tuvimos el ensayo, y luego el ensayo tuvo sanidad interior, y luego me hizo de cenar. No, hombre, hermanos, no se quedan, fuimos por unos taquitos, porque ya había mi esposa que ya no podía más. Y dice: estoy agotadísima. Eso fue una manera de vaciarse, ¿verdad? Recibió de Dios, de gracia recibió y de gracia dio. Entonces es una manera de vaciarnos. Tú recibes de parte de Dios y lo impartes a tu familia, lo impartes a tus amigos, lo impartes a los que te rodean, y esa es una manera en que nos vaciamos. La Biblia dice en Lucas capítulo 6, verso 38, dicen: den y se les dará. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué vaciarse de esta manera es la mejor manera de vaciarnos? Porque si das, Él también te da. Dad y se os dará, medida buena,
apretada, remecida y rebosando, darán en su regazo, porque con la misma medida que miden, los volverán a medir. Mateo capítulo 26, verso 7 dice: vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Este fue un acto físico, pero que tuvo una repercusión espiritual. Ella estaba derramando lo más valioso que tenía delante de Jesús. De la misma manera nosotros también derramamos todo lo que tenemos y lo más valioso que tengamos delante del Señor, y eso es una manera sana de vaciarnos. Mateo capítulo 10, versos 7 al 8 dice Jesús: yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Cuando dicen amén a esta palabra. Entonces, una manera sana de vaciarnos es por medio de dar a otros. Esa es la manera más sana de vaciarnos. Si dices en algún punto de tu vida: me siento como vacío, me siento que me falta, espero que haya sido porque diste todo. Amén. Porque compartiste, porque diste. Es más, nos vamos a rellenar impresionantemente en el congreso este jueves, viernes y sábado. Se va a asombrar todo lo que Dios le va a dar. Se va a asombrar de todo lo que Dios le va a dar. Así que prepárese. Entonces nos va a llenar el Señor, como dice la Biblia, en medida buena, remecida, apretada, ¿verdad? Así como las palomitas del Cinépolis. ¡Ay, que no se caiga nada! ¿Verdad? Las aprieto, ¿verdad? Échele más, ¿verdad? Para que quepa todo, ¿verdad? Y así el Señor nos dice que nos va a dar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces la Escritura, amados, nos enseña que podemos dar de esa manera. Entonces, si nos sentimos cansados o vacíos en nuestra vida, que no sea por la segunda manera de vaciarnos, sino que sea tal vez porque dimos todo, sabiendo que al dar todo en el reino de los cielos, Él siempre nos dará más. Amén. Así como das, recibes. Y así es la obra de Dios en nuestras vidas. Ahora, la segunda manera de vaciarnos es por medio de grietas en nuestra vida. Por medio de grietas en nuestra vida. Eso es a lo que se refiere Jeremías cuando dice que había cisternas rotas que no retienen agua. Y esta no es una manera sana de vaciar nuestras vidas, porque estás perdiendo todo lo que Dios pone en tus manos. No levante la mano, no diga amén, levante el dedo gordo del pie, y si trae chanclas no haga nada, por favor. Pero ¿a cuánto les ha pasado que el domingo termina el culto y nada más apenas van saliendo y pareciera que perdieron todo lo que les había dado el Señor? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Verdad que se siente horrible eso? Porque saliste contento y te entra una llamada. Ay, no puede ser. Ay, es esto. O pasa algo en casa, o pasa algo en el restaurante que fuiste a comer, o pasa algo en la calle, y ay, se te va el gozo. Te roban el gozo. Ya de lo contento que saliste, terminaste peleado y ya te fuiste peleado para la casa. ¿Por qué sucede eso? Tenemos que poner atención a que no haya grietas en nuestra vida, que estemos recibiendo y soltando, recibiendo y tirando. ¿Y por qué no se llena nunca este vaso? ¿Y por qué no se llena nunca mi corazón? ¿Y por qué nunca puedo? ¿Por qué no me dura todo lo que recibo? ¿Verdad? En las mañanas la oración se ha puesto hermosísima. El tiempo de oración aquí en la iglesia, los que han estado en línea también, hemos tenido un tiempo muy especial y Dios nos ha estado ministrando y recibimos algo hermosísimo. Y una vez alguien me dijo: pastor, ¿por qué no durará la oración como unas 6 horas? Le digo: porque me canso. Que durara, pastor, así hasta las 6 de la tarde por ahí, ¿verdad? Y a veces quisiéramos eso, porque dentro de la presencia de Dios disfrutamos, nos gozamos, nos alegramos. Pero pareciera que salimos y se nos desparrama todo lo que recibimos. Oye, pero si yo estaba bien contento ahí en la iglesia hace rato, si yo estaba ahí dance y dance, cante y cante, grite y grite, y pareciera que se me tira todo. ¿Por qué? Porque no estamos reteniendo lo que recibimos. La Biblia dice algo impresionante en el libro de los Hechos cuando habla de cómo la iglesia iba creciendo. Dice la Escritura
que los creyentes avanzaban, crecían, se desarrollaban en la fe, dice, tanto en el templo como en las casas. No era que en la iglesia, en el templo donde se reunían domingo a domingo era la clave, sino que ellos estaban aprendiendo a retener todo lo que recibían y en su casa lo ponían en práctica, y eso les daba crecimiento. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto, amados, escuche, nos puede llevar a una doble vida. Hay hijos que le reclaman a sus papás y les dicen, es que aquí en la iglesia eres uno, pero aquí en la casa eres otro. Waters, o sea, aguas. Aguas con eso. Es que acá eres uno, pero allá eres otro. Y es que cuando estás con los amigos eres así, pero cuando estás en la iglesia eres así. Amados, eso significa que estamos hablando de una persona que no está reteniendo lo que está recibiendo. Está recibiendo y perdiendo. Entonces, y no de una manera sana, porque la manera sana es dando lo que Dios me da, ¿verdad? Recibo de Dios y doy de Dios, y eso se multiplica y nunca dejo de tener. Pero la otra manera es por medio de grietas en mi vida. ¿Y cuáles son algunas de estas grietas? Quiero que me acompañe y vamos a ver algunas de ellas. La primera, ser oidor y no hacedor. Ser oidor y no hacedor. En Santiago capítulo 1, verso 23 y 24, nuestro hermano Santiago dice estas palabras: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. A mí constantemente me pasa en la oración en la mañana. No sé por qué físicamente y clínicamente se dice que nuestra mente desecha ciertos procesos mentales que a lo mejor no son importantes, ¿verdad? Y los desecha, cositas que haces constantemente, diariamente. Por ejemplo, tú vas manejando y tú no vas diciendo, ay, primero le acelero y luego le freno y luego no, hombre, vas hasta casi viendo al vacío manejando, ¿verdad? Porque ya lo haces en automático. Entonces tu mente no está trabajando para tratar de recordarte. Y hay cosas que hacemos en el diario que a lo mejor nuestra mente desecha y borra del registro para salvar memoria para cosas importantes. Y no sé por qué, a mí a veces me pasa que a la hora de cerrar el templo, siempre que ya voy para dar la vuelta aquí en la esquina, digo, ¿cerré o no cerré? ¿Cerré o no cerré? Señor, cerré. Y empiezo a tratar de acordarme porque siempre le pego a la puerta para cerrar y le pego para cerrar y cerré o no, y estoy ahí dando vueltas, y a veces sí me tengo que regresar y llego y ay, sí cerré. No, ya me gasté gasolina nada más para saber si cerré o no cerré. Cuando alguien escucha la palabra y escucha la palabra y escucha la palabra y escucha la palabra y escucha la palabra, pero nunca la hace, dice la escritura que es una persona que es olvidadiza. Eso es impresionante. Significa que lo que Dios está dando y dando y dando y dando, aunque lo escuchemos, aunque lo oigamos, aunque lo recibamos, si no lo hacemos, lo perdemos. Y eso es una grieta. ¿Cuántos se han propuesto en su corazón que cuando recibes una enseñanza ves la manera práctica de ponerla por obra? Eso no es sencillo, eso no es fácil, eso no es de todos los días. Es más, no es natural, es raro que un cristiano diga, ¿cómo pongo esto por obra? A ver, acabo de recibir esto, ¿cómo lo hago? No es normal. Porque naturalmente creemos que al recibir la palabra es suficiente. Pero la Biblia nos enseña que aquel que es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es una persona que se va a olvidar. Entonces, si yo no practico lo que recibo, entonces se va a perder.
Ayer le di 5 puntos a los papás. ¿Se acuerdan? El papá, les compartí, papá eres importante. Ese fue el mensaje que les di ayer a los papás. Y les di 5 puntos a los papás de cómo ejercer su paternidad correctamente. Si yo recibo esos 5 puntos y se me hacen buenos puntos, se me hacen prácticos, les di consejos prácticos, pero si no practico ninguno de ellos, ¿sabe qué le va a pasar a esos 5 puntos? Se van a perder. Deje usted, no se grabó la predicación, para que usted diga, bueno, pues la veo otra vez. No se grabó. Entonces el que vino, recibió, apuntó y lo tiene, ahí tiene una joyita apuntada en sus cuadernos. Pero de nada sirve recibir y no hacer. Eso es una grieta en mi vida. ¿Está conmigo? ¿Qué más es grieta en mi vida? Otra grieta es estar débil en la fe. Es como arena en las manos. La debilidad, no hay fortaleza que sostenga. No hay fortaleza que sostenga. Jesús dijo, velad y orad para que no entren ¿en qué? En tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces la debilidad también hace que pierda lo que recibe. Una persona que no está firmada en la fe, amados, Jesús lo dijo de esa manera, al primer problema va a querer soltar todo. No, es que hay gente que hasta dice, estaba mejor cuando no era cristiano. Waters por 2, o sea, aguas .2, hermanos. Porque cuando ya empiezas a pensar así, es que estaba mejor. No, hombre, pastor, cuando no era cristiano me iba mejor. No, arrepiéntase, porque no es cierto eso. Porque cuando no tenías a Cristo no tenías esperanza. Estabas destinado a una muerte para siempre. Estabas destinado a una desesperanza constante. Pero en Cristo Jesús tienes nueva vida. Volviste a levantarte. Él te sostuvo, Él te levanta, Él está contigo. Entonces, a veces, amados, cuando estamos débiles en la fe, dejamos de creer. Y cuando dejo de creer, porque eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando dejo de tener convicción y certeza de lo que puede suceder, porque Dios está conmigo, porque Dios es vencedor, porque Él tiene la victoria, porque suya es la batalla, porque Él está conmigo, porque Él es Dios poderoso, porque Él es mi campeón, porque Él va delante mío. Cuando dejo de creer y dejo de tener esa fe, me hago débil en la fe, empiezo a perder lo que recibo. Y si no, y si me sigue yendo mal, y si no se arregla esto, y si no sale esto, y si no sale como espero, y si no sucede esto, y si no sucede lo otro, y empezamos a perder porque la misma carne, dice la escritura, es débil. Por eso Jesús nos dice, velad, orad, para que no entren en tentación. En Tesalonicenses, Pablo le da una instrucción en el capítulo 5, verso 14, primera de Tesalonicenses 5, 14. Pablo le dice esto a la iglesia: también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo y que sostengan a quienes, a los débiles, que sean pacientes para con todos. Pablo llama a que amonestemos, a que alentemos y a que sostengamos. ¿Por qué? Porque el débil en la fe, el ocioso y el de poco ánimo, amados, pierde lo que recibe. Pierde lo que recibe. Pues recibe y a lo mejor le da mucho gusto en el momento, y a lo mejor canta con todas sus fuerzas, ya no soy un esclavo del temor, pero se hace de noche y le entra miedo otra vez. ¿Por qué? Porque nuestra alma tal vez reacciona, pero no cae al espíritu, porque estamos débiles en la fe. Pero gracias al Señor que Él nos fortalece y nos levanta en todo momento. Amén. Otra razón por la que se vacían nuestras vidas, y es por medio de pecado oculto. La Biblia dice que Dios no puede ser engañado.
Y si hay algo que estamos haciendo que ofende a Dios y que es pecado, sale a la luz. Todo. El problema con el pecado oculto y lo que se queda guardado en el corazón y no confesamos y no vamos delante de su presencia para ser tratados en esas áreas, amados, eso hace un huecote, una grieta impresionante en nuestras vidas. Y tú puedes estar en el mejor domingo, en la mejor iglesia, que es Castillo del Rey Cancún, con mucha humildad lo decimos, pero es la iglesia más hermosa y más guapa y más carismática, y como Castillo del Rey Cancún no hay dos, y puede estar en el mejor lugar, pero si hay algo oculto, si hay un pecado oculto en el corazón, todo lo que reciba se va a vaciar. Promesas, palabras, mensaje, convicción, todo lo que reciba. En Josué capítulo 7, verso 13, la batalla más fácil, el juego más sencillo, el que tenían ganado desde antes de empezar, la batalla contra Jai, era la batalla, miren, en contexto, habían librado la batalla más difícil y Dios les había dado la victoria. Los muros de Jericó habían sido derribados impresionantemente y Dios les dio la conquista de una manera sorprendente. Ahora, la batalla de Jai era una batalla sencilla, práctica, rápida, fácil. Es más, Josué no envía a todos, envía a algunos solamente porque sabe que van a ganar. Está sencillo, está papita. El problema es que van a la batalla fácil, y regresan derrotados. ¿Para qué pasó? O sea, esta era ganable. ¿Qué sucedió para que perdiéramos de esta manera? Y viene el Señor y le habla a Josué y le dice en el versículo 13: levántate, santifica al pueblo y di: santifíquense para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema, que es el pecado que el Señor les había dicho que no, maldición contra el Señor, dice: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos, wow, hasta que hayas que quitado el anatema de en medio de ti. Jesús dice, el Señor les dice: no hay manera de que ganes si el pecado sigue ahí. Pero es que es muy difícil. No hay manera, amados. No hay atajo, no hay por otro lado, amados. Si no soltamos el pecado que nos separa de Dios, pecado oculto, dice la Escritura que no habrá victoria en nuestras vidas. Y eso es una grieta en nosotros. Y nos podemos estar perdiendo de muchísimo a causa del pecado en nuestras vidas. Que Dios nos limpie y nos sane. Amén. Que Dios limpie nuestros corazones, que Dios restaure nuestros corazones y podamos ir delante de Él para ser sanados y limpiados. Salmos 32, versículo 3 al 4. Dice David: mientras callé, ¿mientras qué? Callé, mientras estaba callado, mientras había un pecado oculto, ¿qué le pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió ¿qué? Mi verdor en sequedades de verano. Qué ola de calor ni qué nada. Callar el pecado, eso es lo que estaba causando el problema en David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Lo que era verde, lo que era bueno, se hizo seco. Perdí lo que tenía, el gozo que había tenido, la manera en que disfrutaba de la presencia del Señor, lo perdí. Ya no lo tengo más. ¿Qué está sucediendo? Hay una grieta en su vida a causa del pecado que había en David. Y mientras callamos, mientras no vamos delante de la presencia del Señor para confesar nuestros pecados, y no tratamos con alguien maduro en la fe para que nos sostengamos el uno al otro y seamos apoyo mutuo para sostenernos y levantarnos, amados,
la Escritura dice que no habrá victoria. Habrá huecos, grietas en nuestras vidas que estaremos perdiendo y perdiendo. ¿Y por qué será que no avanzo? ¿Y por qué será que no recibo? ¿Y por qué será que no tengo más? Hagamos un análisis interior en nuestras vidas y veamos si no hay un pecado que nos esté separando del Señor. Amén. ¿Seguimos? O ya mejor le paramos ahí. Feliz Día del Padre a todos. Número 4. Otra grieta, falta de perdón. Falta de perdón. Una vez escuché un testimonio de una persona que dijo que estaba en un congreso y dice: pastor, yo estaba emocionadísima, estaba cantando, estaba danzando, alabando, y ahí con un gozo impresionante, pero que me acuerdo de aquel, y nomás me vino a la mente, y donde me acordé, hasta me senté. Y pregunto: oye, pero ¿y el gozo que tenías? O sea, ¿fue que de 0 a 100 o de 100 a 0? ¿Cómo funcionó? Dice: nada más me acordé, se me hizo un nudo el estómago y me senté. ¿Será que Dios haya dicho ahí en ese momento como que: ay, mijita, qué padre, mira, se ofendió, me estaba danzando pero ya se enojó? ¿Dará por nuestro lado el Señor? Muchas veces el Señor, en medio de situaciones así, de grande gozo, nos hace recordar personas a quienes tenemos que perdonar, para que cuando operemos en el perdón, amados, empecemos a ser sanos, y en un corazón sano, todo lo que se vierte, todo lo que se da, todo lo que se recibe, se retiene y permanece. En un corazón sano, en un corazón que no tiene nada que perder. En la Escritura vemos la vida de Job, ¿verdad? Como decían, razones válidas para faltar a la iglesia: ser más sabio que Salomón. No, pues no, ¿verdad? Estar más viejo que Matusalén. No, pues me faltan todavía algunos años. Estar más enfermo que Job. No, pues tampoco, ¿verdad? Que llueva más que en el diluvio. Pues no, entonces no hay razón válida para faltar a la iglesia, ¿verdad? Y Job tuvo un montón de problemas. ¿Alguien ha leído la vida de Job? Es impresionante su vida, ¿verdad? Sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento, y luego pareciera que saliera de una y se mete a otra, y luego problema tras problema impresionante. Pero al final del libro de Job sucede lo siguiente. En Job capítulo 42, versos 7 y 8 dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová le dijo a Elifaz temita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no han hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomen 7 becerros y 7 carneros, y vayan a mi siervo Job, y ofrezcan al holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé, para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no han hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Dice la Escritura que los amigos de Job, que por cierto, con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos, verdad? Pero los amigos de Job, si usted lee todo lo que los amigos de Job le decían, consejitos que le daban, ¿verdad? Job, de seguro tú estás así por pecador. ¿Cuál pecador si Job todos los días oraba y era justo delante del Señor? Dice la palabra que era perfecto delante de Dios. Job, de seguro tú tienes esto porque... Y le sacaban ahí cositas, y dice la Escritura que Dios se enojó contra ellos por lo que le dijeron. Esas palabras no vinieron de mí, le dice a los amigos de Job. Pero sucede algo interesante. Dios les dice: mi ira se encendió contra ustedes. Por lo tanto, tomen carneros, tomen sacrificios,
vayan con Job, el ofendido. No dice vengan y háganme sacrificios y los voy a perdonar. No, vayan con Job, al que ofendieron, dañaron, lastimaron, todo lo que le dijeron le hicieron. Y luego les dice, ¿y él qué? Orará por ustedes, porque a Job sí lo voy a escuchar. Ahora, pone responsabilidad Dios sobre la vida de Job, porque Job era el ofendido, Job fue el dañado, ¿verdad? Tú te imaginas a Job viendo a sus amigos que vienen, Job diciendo, ay, vienen estos otra vez, ay Señor, ahora qué me van a decir, ahora qué consejito me van a traer. Pero vienen con los carneros delante de Job y dice, y él va a orar por ustedes. Entonces pone en Job esto. Ahora, en el versículo, si usted lee toda la historia es impresionante, pero en el versículo 10 dice la escritura esto: y quitó Jehová la aflicción de ¿quién? De Job. ¿Cuándo la quitó? ¿Cuándo la quitó? ¿Cuándo la quitó? Cuando hubo orado por sus amigos. ¿Y qué pasó? Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Alguien le da gracias al Señor por eso? Job pudo al fin retener, después de tiempo sin poder retener, después de tiempo de que dolor y tras dolor, y luego dice que la lengua se le pegó al paladar, y luego que le dolía, y luego que le salieron ronchas en todo el cuerpo. Era una aflicción constante de Job. Y después de todo eso, ¿cuándo quita la aflicción Dios de Job? ¿Cuándo hace qué? Cuando perdona, cuando ora por sus amigos. Porque yo no creo que Job haya orado, fuego consumidor, quema estos tremendos. Yo creo que fue una oración sincera, amorosa y llena de la misericordia de Dios, para que Dios haya dicho, Job, eres mi siervo, toda aflicción que tenías es quitada ahora. En el momento que Job oró, ahí vino entonces la bendición sobreabundante en la vida de Job. Y los últimos versículos de Job 12 y 13 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, tuvo 7 hijos, 3 y 3 hijas, y el Señor le dio todo a Job, todavía más multiplicado. Cuando tenemos un corazón sano que sabe perdonar, lo que recibimos se queda, lo que recibimos se multiplica. Pero si andamos con la mente ahí y andamos con situaciones y personas a las que no podemos perdonar, y andamos, nomás que no se me atraviese, Señor, porque quiero ser feliz. No, espérate, yo lo perdono, pero yo no lo quiero ni ver. No, pues hay que tratar bien en ese asunto, ¿verdad? Porque cuando el corazón está sano, entonces todo lo que Dios tiene para nosotros lo recibimos y permanece. Ahora, la siguiente grieta es heridas en el corazón. Y las heridas vienen cuando no es tratada correctamente todo lo anterior que vimos. El perdón, el pecado, estar débil, ser oidor y no hacedor. Todo esto termina, amados, trayendo heridas en el corazón. Ahora, es cierto que hay gente que sin intención o con intención lastima nuestro corazón, daña nuestro corazón, sobre todo cuando tienes confianza con alguien y te abres y hay ahí un vínculo. Muy probablemente seremos lastimados y heridos, estamos expuestos a esto. Pero toda herida puede ser sanada. Lo digo otra vez, toda herida puede ser sanada, toda herida. La escritura dice que por sus llagas, las heridas que él llevó, nosotros fuimos curados. Y el Señor no se limita a una gripe, a un dolor de cabeza, a dolor de pancita, a dolor de pies, a dolor de rodillas. No se limita a eso. El Señor
va mucho más allá y también sana las heridas del corazón. Mire, hay gente que ha sufrido mucho. Muy probablemente tiene alguien sentado a su lado que ha sufrido cantidades. Porque hay mucho dolor y muchas heridas que se libran y muchas batallas que se dan. Pero ¿sabe por qué estamos de pie? Porque Él sana toda herida. Porque Él es nuestro sanador. Porque cuando voy a su presencia, Él sana el dolor que hay en el corazón. El problema es que cuando las heridas en el corazón no son sanadas, amados, entonces perdemos nosotros lo que recibimos. Salmo 102, versículo 4. Mira qué impresionante. Mi corazón está ¿qué? Herido. ¿Y qué? Y seco como la hierba. Fíjate lo que causa la herida en el corazón. Por lo cual ¿qué? Me olvido de comer mi pan. ¿Sabe quién es el pan de vida? Jesús. Y una persona herida no puede ir a Jesús. Se olvida de ir a Jesús. Se le complica ir a Jesús. Porque hay heridas en su corazón. Estoy seco, estoy herido y me olvido de comer mi pan. No recibo porque hay dolor. Puede estar la misma presencia de Dios manifestándose, pero estoy herido. A mí me duele. Y ese dolor no me deja recibir. Pero hay una promesa de Dios. Salmo 147, verso 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Alguien le da gracias al Señor. Esa es la obra de Dios en nuestras vidas. Él nos sana y Él venda las heridas que podemos tener. Entonces, solo Dios, amados, puede renovarnos para retener lo que recibimos. Solo Dios puede renovarnos para retener lo que recibimos. Después de ver cada una de las grietas que me hacen perder lo que Dios me da, amado, entonces yo digo, pues necesito ser nuevo. Porque tengo heridas, porque me falta perdonar, porque soy oidor y no hacedor, y necesito esto, y batallamos a lo mejor con todo. Entonces hay promesas de Dios para nuestras vidas. Él hace todo nuevo. Y si hace todo nuevo, nos da una oportunidad nueva para que podamos nosotros recibir y retener todo lo que Él nos da. La Biblia dice en Lucas capítulo 5, verso 37 al 38: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramarán. Y los odres ¿qué? Se perderán. Mas el vino nuevo en odres ¿qué? Nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro me encanta, como dice Jesús, que dice: se conservan. Todo lo que Dios me da permanece. Todo lo que Dios me da se conserva. Todo lo que Dios me da es para siempre y no se va a perder. Amén. Porque soy un odre nuevo. Hay una promesa que el Señor da para lo que viene, pero también creo que es una promesa para nuestras vidas el día de hoy. Y dice el capítulo 21 de Apocalipsis, en el verso 5: el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras que dice son fieles y verdaderas. Señor, gracias porque tú haces todo nuevo, Señor.